Hola a todos, espero que estéis bien. Sabemos que en el mercado existen multitud de sistemas personalizados de dosificación y muchas veces es incluso complicado el decidir con cuál de ellos trabajar. En este vídeo queremos esclarecer aquellos aspectos importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión. Estar atentos porque empezamos y seguro que os va a resultar interesante. Bien, bienvenidos de nuevo. Como ya hemos visto en la cabecera, en los próximos minutos vamos a intentar resolver esta pregunta, ¿no? Sabemos que en el mercado existen muchísimos tipos, muchísimos formatos de SPD, las bolsitas, los circulares, los tipo calendar packaging o blister pack, como son los de formato Benalink, y a veces nos cuesta, ¿no? Nos resulta un poco difícil el saber decidirnos por cuál de ellos trabajar, ¿no? Y de alguna manera lo que vamos a intentar ahora es dar estas recomendaciones o esos aspectos que creemos que son importantes que tengáis en cuenta a la hora de decidir con cuál de ellos os sentís más cómodos y con cuál de ellos se sentirá más cómodo también vuestro paciente, ¿no? Yo creo que al final hemos de encontrar un balance entre los dos usuarios del SPD, ¿no? Al final el SPD va a ser utilizado por el paciente o manejado por el cuidador para el paciente, pero el farmacéutico también va a tener un rol importante en este manejo, que es la de la preparación, y por lo tanto también debemos de sentirnos a gusto, ¿no? Estos son estos dos aspectos que debemos de tener en cuenta. A la hora de dar estas recomendaciones, yo siempre me gusta retrotraerme a la época en la que estábamos sentados en la facultad y no sé si en Galénica o en tecnología farmacéutica nos explicaban o nos empezaban a explicar las características principales que debían de cumplir el packaging farmacéutico, ¿no? El envase farmacéutico. Nos hablaban seguramente, igual que a mí, de esta regla de las 3 Ps en el cual los packaging debían de cumplir con el Protect, Preserve y Provide Information. ¿De acuerdo? Es cierto que existen diferencias significativas entre lo que es un envase original de medicamentos y un sistema personalizado de dosificación. El primero se considera un envase, el sistema es un sistema de reacondicionado, en el cual posiblemente la principal diferencia es que en el SPD no hay un único medicamento acondicionado en el mismo alveolo, sino que se encuentran varios. Y otra diferencia importante es que en los SPDs vamos a saber de una forma exacta cuánto va a tardar el paciente en administrarse los medicamentos que están alojados dentro de estos sistemas, ¿no? Esto no sucede en los envases originales, en los cuales, mientras están en el proceso de fabricación, se le otorga una fecha de caducidad, pero no se puede saber a ciencia cierta cuándo se va a realizar la administración del medicamento, ¿no? Y por lo tanto, es normal que las características o la regulación en cuanto a la estabilidad de los medicamentos o inestabilidad de los medicamentos en estos primeros envases sean mucho más estrictas que en estos segundos que denominamos sistemas personalizados de dosificación, ¿de acuerdo? Pero bien, hablamos de esta primera, de Protect, sobre todo nos referenciamos a una resistencia mecánica, ¿no? ¿De acuerdo? En este apartado, obviamente, los sistemas de tipo blister que confieren este cartón aluminado con el plástico otorgan una buena resistencia mecánica ante posibles caídas o manejos del paciente cada vez que va en busca del SPD a la mesita de noche o al armario del comedor, y el cual es un concepto importante sobre todo en aquellos medicamentos que tienen un poder de disgregación bajo y sobre todo si tenemos en cuenta lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Que van a haber más de un medicamento alojado dentro del SPD en un espacio en el cual hay cierta libertad de movimientos y que por lo tanto es importante tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? El segundo es el aspecto del preserve y hace referencia sobre todo a la protección de nuestros sistemas frente a los factores ambientales que de alguna manera pueden causar inestabilidad a los medicamentos que están alojados dentro de este SPD y por lo tanto la potencial riesgo de seguridad en los pacientes. Cuando hablamos de este preserve,
en el entorno de los sistemas personalizados de dosificación es sinónimo de hablar de las propiedades barrera de estos dispositivos, ¿no? Los sistemas de aire acondicionado, al final, estas propiedades barrera van a venir definidas por la manera en la que sellamos nuestros dispositivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los dispositivos de Benalink, en el cual el blister está de alguna manera envuelto en dos cartones, hay un sistema de doble sellado que otorga una mayor protección. El proceso de elaboración también va a tener un impacto importante y, como es lógico, pues el tipo de material, ¿no? ¿De acuerdo? No va a ser lo mismo un material que de todo plástico que un material con un cartón y un aluminio, que ya sabemos que es el material que mejor protege de factores como la humedad. Por lo tanto, estos tres aspectos que tenemos de tener en cuenta, sobre todo porque pueden impactar en la estabilidad de los medicamentos y, por lo tanto, en la seguridad de nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Dentro de estos factores que comentábamos estaba la luz. Es relativamente sencillo de mitigar el riesgo de inestabilidad por fotosensibilidad, ya que, bueno, pues en el caso de Benalink, por ejemplo, muchos de nuestros formatos son compatibles con blisters de color ámbar, parecido a lo que utilizáis en las fórmulas magistrales, que pueden disminuir este riesgo de inestabilidad, pero existen también otro tipo de situaciones, aquellos formatos que están de tipo libro, que tienen la tapa, otro tipo de situaciones en las que podemos mitigar este riesgo de inestabilidad. Y hablábamos también de la humedad, ¿de acuerdo? Los SPDs, por definición, han de ser herméticos, han de estar bien sellados, ¿no? Sí que es cierto de que es importante el que haya un balance entre la dificultad de abrir el alveolo, cada uno de los alveolos por parte del paciente, con que sea un sistema que se puede abrir y cerrar de una forma sencilla. Generalmente, cuando esto sucede y el paciente puede abrir y cerrar el alveolo sin que el farmacéutico lo detecte, primero, que en la fase asistencial hay una pérdida de información que al farmacéutico no le interesa saber cada vez que se manipule el dispositivo, y segundo, estamos perdiendo parte de esta hermeticidad que nos otorga una mayor protección frente a este factor ambiental que es la humedad. Encontramos poco relacionado con este factor ambiental, la humedad, con los SPDs. Únicamente es la farmacopea americana la que de alguna manera aporta un poco de luz en cuanto a cómo podemos diferenciar los SPDs que hay en el mercado frente a este factor ambiental. La sección 671 especifica cómo realizar este test de permeabilidad a la humedad que nos va a permitir catalogar los SPDs en función de la permeabilidad a la humedad de menor a mayor en A, B, C y D. Y luego tenemos esta sección 1136, que es la que nos dan esta recomendación de que los sistemas de aire acondicionado de tipo SPD, para ser utilizados en un entorno de farmacia comunitaria, se recomiendan que cumplan con esta clase D, ¿de acuerdo? Obviamente, estos son recomendaciones que vienen de farmacopeas de otros países y, por lo tanto, pues cada guía autonómica o estatal hace sus propias recomendaciones, las cuales, como os podéis imaginar, van a estar muy influenciadas por la zona climática en la que se encuentre esa región. Como es lógico, no va a ser lo mismo pues un país o un entorno mediterráneo o del norte de España, donde a lo mejor la humedad relativa es muy elevada y las temperaturas también, que el norte de Europa o el este de Europa o Asia o Estados Unidos. Por lo tanto, es algo que entiendo que cada guía o que cada región intente adaptar un poco, siempre, eso sí, basado en estos conceptos que nos aportan la farmacopea americana. El tercer punto y la tercera P, y no menos importante, es el de Provide Information, ¿no? Tened en cuenta que en el envase original es donde se encuentra el prospecto y, por lo tanto, esa fuente de información dirigida al paciente, y que de alguna manera habrá parte de esa información que contiene el prospecto que sí que, pese a que es importante compartirlo con el paciente, este prospecto, la primera vez que se dispensa el SPD, aún así va a haber información extra que va a tener que ser alojada en este SPD y que, por lo tanto, el espacio que le dediquemos
a aportar esta información en nuestro dispositivo va a ser muy importante para asegurarnos que el paciente o el cuidador utilizan nuestros dispositivos de una forma segura y correcta. ¿De acuerdo? Y eso es directamente proporcional al tamaño en el que aportemos esta información. Si tenemos un paciente mayor, crónico, complejo, con una disminución visual importante, si intentamos aportar la información en una etiqueta chiquitita a un tamaño de letra muy pequeño, que el paciente poco más que tiene que ir a buscar la lupa, pues no estamos del todo aportando la información de la manera adecuada. ¿Vale? Por lo tanto, esto es algo que debemos de tener en cuenta y debemos de adaptarlo de alguna manera al paciente que tenemos delante. Otro de los aspectos importantes, como vemos en la presentación, es el tamaño del alvéolo. El tamaño del alvéolo vamos a poder adaptarlo al perfil del paciente que tenemos delante. Generalmente tenemos un tamaño de alvéolo, una capacidad estándar que suele poder alojar entre 5 y 6 medicamentos. Esto es algo que también está alineado, esta capacidad, con los pouches, con las bolsitas, sobre todo también porque estas bolsitas tienen un espacio más limitado para proveer la información adecuada para el paciente, pero luego nos vamos a encontrar con aquellos pacientes que están trabajando con unos volúmenes de hasta 8, 9, 10, 12 o 14 medicamentos de una forma concomitante y por lo tanto vamos a necesitar capacidades mayores. ¿De acuerdo? Y esto es importante que lo podamos, de alguna manera lo podamos adaptar. El tamaño del alvéolo no es solo importante desde el punto de vista de adaptarlo al número de medicamentos del paciente, sino que también es importante desde el punto de vista de la eficiencia en el momento de la preparación. Como os podéis imaginar, contra mayor sea el alvéolo, más fácil es la preparación del reacondicionado, ¿no? Es aquello de que contra mayor sea la canasta y más pequeña sea la pelota, más fácil es de encestar, ¿no? Pues esto es de alguna manera un paralelismo. Contra mayor sea el tamaño del alvéolo, en esa preparación manual, más rápido podremos ir porque no tendremos que estar preocupándonos por el tamaño del alvéolo, del medicamento, cuál reacondiciono primero, cuál reacondiciono segundo, que esto es algo que a veces cuando nos encontramos con capacidades inferiores tenemos que andar ordenando de menor a mayor tamaño de medicamento porque si nos dejamos para al final el más grande resulta que no entra, ¿de acuerdo? Contra mayor capacidad, mayor agilidad en la preparación y en la revisión, ¿de acuerdo? Contra más sueltos estén los medicamentos en nuestro alvéolo, más sueltos, mayor poder de rotación tendrán esos medicamentos, podremos ver incluso las serigrafías de todos y cada uno de ellos y mejor será la identificación, ¿de acuerdo? Otro punto importante es el efecto memoria, memory effect. No sé si alguna vez habéis oído hablar de este aspecto que está reservado a aquellos SPDs de tipo blister que nos permiten tener de una forma visual una idea generalizada de todo lo que ha sucedido durante esa semana en relación a la medicación del paciente, ¿no? Porque podemos ver los agujeritos de allí donde hayan habido omisiones, si es que las han habido, ¿no? Este sistema visual se define que actúa como incluso recordatorio por sí mismo para el paciente, ¿no? Volvemos a lo mismo, es importante para el farmacéutico porque tiene esta idea global, pero es importante incluso como sistema de recordatorio para el paciente que cuando va camino del SPD para saber si se ha tomado o no se ha tomado correctamente la medicación, si hoy estamos a miércoles al mediodía y veo que la del miércoles por la mañana está cerrada, significa que no me la he tomado y por lo tanto puedo tener esta trazabilidad, ¿no? Esto es sobre todo latente y visible en aquellos SPDs que en inglés está el término de calendar packaging o calendar card o calendar pack, en los cuales vemos que la organización de los medicamentos sigue un sistema parecido al de los calendarios, ¿no? En el cual pues tenemos los diferentes días de la semana en el formato horizontal con las diferentes tomas, ¿no? O al revés, incluso podemos encontrarnos los que son en el formato horizontal, que sí que encontramos los días de la semana como si fuera un calendario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y las diferentes tomas en los laterales, que esto es mucho más intuitivo porque es a lo que los pacientes están acostumbrados a utilizar.
que es un calendario, ¿de acuerdo? Y por lo tanto a ellos les resulta este efecto memoria mucho más ágil cuando se están utilizando de una forma más similar a aquello que están acostumbrados a utilizar en otros aspectos, ¿no? Como es el envase original, como es un calendario, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estos calendar packaging, calendar pack, calendar cards, que son el estilo de SPDs que trabaja Benalink, adquieren y otorgan un efecto memoria superior de cara al paciente, ¿de acuerdo? Por otro lado, el punto SIGRE, debemos de tener en cuenta que si los SPDs que seleccionamos para trabajar no tienen este simbolito del punto SIGRE o no están adheridas la empresa que los distribuye a este punto SIGRE, voy a tener que ser yo como farmacia reacondicionadora quien cubra pues, las fees, las tasas para poder desechar estos SPDs dentro del SIGRE. Esto tiene una importancia no únicamente de higiene, sino también de cuidado del medio ambiente, ¿de acuerdo? Ya sabemos que son una de las características que cumple con el punto SIGRE y, por lo tanto, todos aquellos restos de medicamentos y los diferentes componentes del SPD pueden ser desechados directamente al punto SIGRE. Y, por último, algo que a veces nos olvidamos, ¿no? Cuando estamos planteándonos el empezar con el servicio del SPD, siempre recomendamos, y esto es algo que los que hayáis visto, habéis tanto presencial como en formato webinar, nuestro curso sobre cómo implementar con éxito el servicio de SPD, hablamos de aquello en lo que la farmacia tiene que prepararse previo al ofrecimiento, ¿no? Esto no es decir de hoy para mañana estoy motivado y me pongo a reacondicionar SPDs, sino que necesito ciertos cambios en la farmacia y ciertos análisis previo a dar este paso, ¿no? Y una de estas características es yo como farmacia, cómo me veo no únicamente a corto plazo, sino también a medio plazo y a largo plazo alrededor de este sistema personalizado de dosificación, ¿no? De este servicio SPD. ¿Por qué? Porque esto va a impactar en el tipo de preparación que más se adapte ya no a mi estado actual, sino a mi filosofía, ¿no? Sabemos que en el mercado existen tanto preparaciones manuales como semiautomáticas como automáticas. Vamos a preparar un vídeo corto, una píldora específicamente hablando sobre los pros y los contras de cada uno de los sistemas, pero lo que sí que tenemos que tener claro es, según la filosofía que yo quiera tener alrededor del servicio SPD, cómo me veo hoy, cómo me veo a medio plazo y cómo me veo a largo plazo. ¿Por qué decimos esto? Es importante que si yo me quiero quedar con un número reducido de medicamentos, un número reducido de pacientes, posiblemente la inversión que tenga que realizar o el nivel de eficiencia que tenga que adquirir en el proceso no sea tan importante como en otros aspectos y pueda decantarme por un sistema manual. Pero si en un futuro quiero crecer o tengo planteado alcanzar volúmenes de 50 o alcanzar volúmenes de 100, porque realmente lo veo como una oportunidad de negocio, si he empezado con un sistema, con un tipo de SPD que no me permite actualizarme en el tipo de preparación y voy a tener que estar cambiando el formato cada vez que cambie el tipo de preparación, esto es algo que molesta bastante a los pacientes, ¿no? Es decir, si yo puedo coger y trabajar con un formato que me permita, en caso de que tenga mentalidad de crecer en un futuro, trabajar a día de hoy con una mínima inversión, pero a día de mañana con una inversión un poquito más fuerte con un semiautomático, pero al día de pasado mañana con un sistema automático utilizando exactamente el mismo formato, esto es cómodo para todos, ¿de acuerdo? Para el paciente, para el cuidador y para la farmacia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos son los diferentes puntos que queríamos tratar para que de alguna manera tuvieseis unas bases en cuanto a qué decidiros. Ya sabéis que desde Benalink no creemos en el SPD ideal y que intentamos siempre que encontréis este balance entre lo que el paciente necesita y lo que el farmacéutico se siente cómodo. Tenemos el formato estándar, como dice, una capacidad de alveolo estándar,
una buena capacidad de aportar información, como veis en la etiqueta, con estas diferenciaciones de franjas de colores en función de días de la semana. Tenemos el formato horizontal para aquellos pacientes que realmente se sientan más cómodos con un sistema de calendar packaging más parecido al calendario, ¿no? Porque tenemos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la parte superior, como sucede en los calendarios, ¿no? El formato cubo, que es el que tiene una capacidad de alveolo mayor y podemos albergar fácilmente pues del orden de 8 hasta 12 medicamentos en función del tamaño, incluso más, hasta 14, y tiene toda esta tapa que podemos aportar muchísima información a un tamaño de letra adecuado, ¿de acuerdo? Imaginaros la comodidad para el cuidador o para la residencia de poder rotular bien grande el nombre del paciente con toda la información de los medicamentos que alberga, con estos alveolos grandes que podemos visualizar correctamente todos y cada uno de los medicamentos que están incluidos, podemos revisar fácilmente, reacondicionar con una cierta eficiencia, ¿de acuerdo? Tenemos un formato 5 tomas, porque sobre todo para aquellos pacientes con un perfil de complejidad más elevado, hay veces que las 4 tomas se nos quedan cortos, o a veces porque nos apetece separar aquella medicación un poco más especial, ¿no? El Sintrón, o hay una deshabituación en una benzodiazepina y están haciendo unas pautas decrecientes y nos interesan llevar de cierta manera una monitorización y por lo tanto nos puede resultar interesante. También con esta tapa para poder albergar muchísima información. Y este que es uno de los sistemas nuevos que posiblemente ya veis, os haya llegado a través de otros canales, que es el formato Flex, en el cual intenta competir con la bolsa, la comodidad de la bolsa que permite tener una única dosis en el bolsillo para aquellos pacientes activos, porque es un sistema que permite con la propia mano realizar o eliminar una a una las diferentes dosis y además esas dosis van a estar perfectamente identificadas porque la propia tapa del SPD está impresa con toda la información que contienen cada uno de los diferentes alveolos. ¿De acuerdo? Es un sistema pues, para estos pacientes más activos. Veis que es totalmente flexible y que pueden simplemente con la mano, como veis, eliminar una única dosis o grupos de dosis en casos de tomas. ¿De acuerdo? De alguna manera, en función de todas estas recomendaciones, nosotros aportamos diferentes soluciones. Dejaremos para la próxima píldora este análisis un poco más intenso sobre los diferentes sistemas de preparación de SPD, de manual hasta automático, y con esto acabamos por hoy. Esperamos que os haya resultado interesante y hasta la próxima.